Hola, vamos a ver las etapas de potencia clase A. En una etapa de potencia tipo A, el dispositivo de salida está polarizado en la zona lineal y en el punto que maximice el rango de salida. En la figura se muestra un ejemplo de configuración de potencia clase A. En este circuito, que está en función de un amplificador operacional, quien recoge la señal pequeña y le da una cierta ganancia. Acá nos muestra un transistor que va a conducir corrientes grandes hacia la carga, ¿sí? Bien, esta es la configuración clase A. La resistencia de base, ¿sí?, va a estar en función de la ganancia que tenga el transistor. Por tanto, si tenemos una ganancia relativamente grande, mayor a 1, la corriente de base va a ser muy pequeño en función de la corriente que circula por la carga. Bien, la resistencia, los resistores de polarización, ¿sí?, deben ser mucho más grandes que la resistencia de carga. Bien, de todas maneras, la resistencia de carga en una configuración de potencia es relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque en una resistencia pequeña tenemos un gran consumo de corriente o un gran flujo de corriente, ¿sí? A mayor consumo de corriente tenemos una gran potencia, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces, si tenemos unas resistencias grandes, nuestra corriente de retroalimentación va a ser mucho más pequeña que la corriente que estamos manejando, ¿no?, la de potencia. Entonces, para evitar que esta corriente llegue a ser grande como la de que se va a conducir en la carga, entonces nuestros resistores deben ser grandes. Los mismos van a limitar esa corriente. Bien, el voltaje en la carga está dada por esta relación, ¿sí?, que es el voltaje de alimentación en colector dividido entre 2, o sea, la mitad, más el voltaje de entrada. Esto más vamos a poder analizar acá en esta gráfica, y porque el voltaje que tuviera que ser acá de voltaje de colector, de alimentación en colector, en el punto medio tendríamos ese voltaje de alimentación colector entre 2, ¿no?, la mitad. Bien, por ello es que nos dice que está en un punto que maximice el rango de salida. ¿Por qué? Porque vamos a poder trabajar en la parte positiva de la salida como en la parte negativa. Bien, en la zona donde tenemos voltaje 0, ¿sí?, vamos a tener en ese punto la mitad, ¿sí?, del voltaje que estamos trabajando. Bien, por tanto, el voltaje en la carga debe estar en el rango mayor a 0 y menor al voltaje de alimentación en colector, este de acá, ¿sí? No podemos tener un voltaje igual ni mayor, ¿sí? Bien, vamos a analizar la parte de potencia del transistor. Bien, tenemos aquí el circuito, un poquito más elaborado, donde está nuestra corriente de base, que es mucho más pequeño que la corriente de emisor. La corriente de emisor es la que va a la corriente de carga, y por propiedades de transistores tenemos que la corriente de carga, que es esta, va a ser igual a la corriente de emisor, y la corriente de emisor es relativamente igual a la corriente de colector, ¿no?, donde la intensidad de emisor es aproximadamente igual a la de colector, ¿sí?, para un alfa de 0,99. Esta es la relación que existe entre la corriente de colector con la corriente de emisor, ¿sí? Esto es redondeado a 1, pues por ello es que decimos que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector. Obviamente hay
una cierta diferencia que es despreciable. Bien, entonces tenemos una corriente de emisor que está entre el rango de 0 y la corriente de emisor máximo, ¿sí? Esa corriente de emisor máximo se puede representar a través de la división de corriente, pero de voltaje de alimentación colector dividido entre la carga. ¿Ya? Bien, eso es por la ley de Ohm. Bien, la operación en continua. Vamos a hacer el análisis del circuito en operación en continua. Para ello tenemos esta gráfica donde nos muestra el incremento de la potencia en función del voltaje, donde nuestro voltaje máximo en todo caso va a ser de la mitad, ¿sí? Vamos a incrementar, fíjese que no es lineal, se va a incrementar, y para llegar al voltaje total de alimentación colector, esta potencia debe declinarse, ¿sí? Bien, por tanto la potencia en el resistor va a estar en el rango de 0 a voltaje de colector por la corriente máxima que circula. Esta es la ecuación de la potencia, voltaje por corriente, que puede ser representado también como voltaje al cuadrado sobre la carga, ¿no? Sobre la resistencia. Bien, lo que les decía, que la potencia, en todo caso, la potencia total en la cual nosotros podemos trabajar, va a estar de 0 al voltaje, a la potencia máxima total, ¿sí? Donde nos encontramos con el voltaje de corriente, con el voltaje de alimentación colector dividido entre 2, la mitad. Y para llegar a voltaje total de alimentación colector, esa potencia también va a declinarse, ¿sí? Por ello, nosotros podemos solo trabajar como potencia máxima en este factor, ¿no? A la mitad del voltaje de colector. Bien, la corriente de emisor, ¿sí?, es la corriente máxima dividido entre 2. El voltaje de colector a emisor es el voltaje de alimentación colector dividido entre 2. La potencia es corriente por voltaje, o sea, esto por esto, ¿sí? Entonces, al multiplicar abajo en el denominador vamos a tener 2 por 2, 4, ¿sí? Corriente por voltaje, que sería la potencia. Y esa corriente por voltaje también se la puede representar como acá, que es el voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. Aquí está, el voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia, ¿sí? Bien, es la forma en cómo se puede representar. Nosotros podemos tener también de esta forma, corriente por voltaje dividido entre 4, ¿sí? Pero los parámetros con los cuales normalmente trabajamos es en función de una carga y en función de la alimentación que tenemos, ¿sí? Para ello vamos a ilustrar con un ejemplo. El ejemplo nos dice calcular la potencia máxima en continua, porque si no es análisis en continua, para una carga de 20 ohmios con una fuente de 12 voltios. Bien, ¿cómo hacemos aquello? Lo único que tenemos que hacer es trabajar con esta ecuación, la cual no es complicada, ¿sí? Nos dice que la potencia total, o sea, el voltaje de alimentación continua, la que estamos utilizando, en este caso va a ser 12 voltios, dividido entre 4 por la resistencia de carga, que en este caso va a ser 20. Reemplazando estos valores en nuestra ecuación, 12 al cuadrado dividido entre 4 por 20 nos va a dar 1.8 watts de potencia. Esa es la potencia máxima que vamos a poder trabajar, ¿sí? Bien, vamos a mostrarles ahora en Proteus la simulación de este análisis. Aquí tenemos el circuito, ¿sí? Tengo mi amperímetro, mi voltímetro para sacar la potencia, la carga es de 20 ohmios, el transistor que inicialmente estoy utilizando, perdón, este es el DB135. Esta es la parte de la amplificación donde tenemos la ganancia a la entrada. Como el análisis es en continua, tengo mi voltaje en continua. ¿Está bien?
Por tanto, al hacer la simulación, tenemos los datos de 0.03 amperes y en voltaje tengo 5.9 voltios. Bien, vamos. Tenemos 0.3 por 5.9 y nos da un valor de 1.77 watts, ¿sí? Redondeados 1.8, lo que habíamos calculado en el ejemplo. Bien, bueno, el DB135 tiene una potencia máxima de 8 watts, por eso es que nos está conduciendo esto, ¿no? Entonces yo elijo ese DB135. ¿Por qué? Porque me va a dar me puede manejar potencias hasta 8 watts. La potencia que estoy manejando aquí es de 1.8 watts o 1800 miliwatts. El BC548 maneja potencias hasta 620 miliwatts. 620 miliwatts. Lo que tengo acá es 1800 miliwatts, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. Bien, reemplazamos el BC548 que conduce corrientes de potencias máximas a 620 miliwatts. Ejecutamos la simulación y me da 0.24 a 4.84. 0.24 por 4.84, 1.1 watt, ¿sí? Ha declinado, ha caído la potencia. ¿Por qué? Porque este no tiene esa capacidad. Ahorita está recalentándose. Si fuese real, estaría recalentándose, por lo cual nos está entregando poca potencia, ¿no? Está tratando de llegar a esa potencia. Pero si colocamos un transistor mucho mayor en ganancia en conducción o disipación de potencia, como es el DB135 o el TIP 41, que es mucho mayor, pues la potencia calculada, ¿sí?, que era de 1.8, prácticamente este transistor sí está conduciendo y puede conducir aún más, ¿no? ¿Sí? 0.3 por 5.9 y tenemos una potencia de 1.77, redondeo 1.8 que habíamos sacado teóricamente, ¿sí? Bien, entonces ese cálculo, ese análisis solo me podría servir para determinar qué transistor voy a utilizar, ¿sí? Y la configuración la única, ¿ya? Bueno, puede haber otro tipo de resistores para mejorar el rendimiento del transistor, pero en este caso es lo básico, y la ecuación también es la básica, la que vamos a manejar. Bien, eso es todo, jóvenes.